Amén. Y esta mañana vamos a iniciar con la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado esta historia y quizás aún desde niños nos las han contado, ¿no? Pero es muy importante entender el propósito de esta palabra en esta mañana para nuestra vida. Entonces, vamos a leer y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 del versículo 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante es la palabra de Dios, y mucho más cuando realmente podemos entender lo que Dios tiene preparado para cada uno. En primer lugar, aquí nos demuestra la vida de un hombre que era descendiente de Abraham, pero que era un hombre pecador. ¿Por qué pecador? Era un hombre apartado de la voluntad de Dios. Dice que era jefe de los publicanos. Los publicanos en ese tiempo pues eran personas que se dedicaban al comercio, ¿no? Era gente que se dedicaba a las transacciones económicas, ¿no? Y por lo tanto, Zaqueo pues era, dice, jefe de los publicanos. En otras palabras, este hombre tenía esa profesión, ¿no? Quizás un buen auditor, un buen administrador, pero más allá de aquella profesión, era una persona que tenía ese deseo de acumular riqueza en su corazón. O sea, era una persona avarienta, codiciosa, ¿no? Una persona que acumulaba riqueza para su vida, ¿ya? Una persona que se dedicaba quizás muchas veces a engañar, porque según la palabra de Dios dice que este hombre inclusive metía preso a muchas personas por ganancia deshonesta, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? Jesús dice que estaba pasando por Jericó, ¿ya? Sabemos que la fama de Jesús creció tanto que mucha gente empezó a acudir a él. Mucha gente empezó a buscar a Jesús de Nazaret, porque no solamente Jesús hacía milagro, no solamente Jesús hacía sanidad, no solamente Jesús hacía liberación de espíritus inmundos o resurrección de muertos, sino que también traía palabras elocuentes, ¿no? Palabras que quizás mucha gente no conocía, ¿no? Y cuando Jesús hablaba del reino de Dios, cuando hablaba de ese reino celestial, pues la gente le llamaba mucho la atención, ¿no? Al ver tanta sabiduría que ni siquiera los profetas de ese tiempo o los sacerdotes en el tiempo de Jesús hablaban de las maravillas del reino de Dios. Entonces mucha gente seguía a Jesús. Y uno de ellos fue Zaqueo, ¿no? Que empezó a escuchar de Jesús y sabía que Jesús estaba pasando, dice, por la calle de Jericó. Entonces él dijo, propuso en su corazón y dijo: esta es mi gran oportunidad para conocer a Jesús. Es el único momento que yo pueda acercarme a Jesús y saber y ver y escuchar de su fama, escuchar quizás de las palabras de ese reino celestial, de ese reino maravilloso que él habla. Quizás las intenciones de Zaqueo no era solamente escuchar la palabra o del reino celestial. Quizás las intenciones de Zaqueo también era ver que Jesús era una persona rica y quizás podría acercarse a través de su fama que él tenía y convencerlo, pues, y administrar la riqueza de Jesús, ¿no? Porque sabemos que Zaqueo tenía ese pensamiento y tenía
esa motivación, ¿no? De la riqueza, el amor al dinero. Entonces, dice que él propuso en su corazón y dijo, voy a subirme a este árbol sicomoro. ¿Qué era el árbol de sicomoro? Era una planta bastante grande, bastante así parecido al toborochi, pero que sus ramas, dice, cruzaban toda la calle, ¿no? Entonces, y era un árbol bastante frondoso y fuerte. Entonces dice que Zaqueo, debido a su estatura y al ver de que la multitud de la gente se alborotó tanto que no le permitía ver, entonces dice, voy a subirme a este árbol y quizás de allí voy a ver, ¿ya? Me imagino que este hombre tenía empleados a su disposición, ¿no? Personas que estaban ahí cuidando custodiando su vida, ¿no? Y me imagino que ayudaron a subir a Zaqueo a este árbol. Cuando Zaqueo estuvo en medio del árbol, vio a Jesús que venía, puso sus ojos en Jesús. Y de lejos Jesús miró al árbol sicomoro y vio a Zaqueo sentado ahí. Y le dijo, Zaqueo, bájate porque hoy mismo estaré contigo en tu casa. Qué hermoso es cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿no? No sé si tú te recuerdas esa gran oportunidad que tuviste, ese deseo ferviente de tener un encuentro con Jesús. Quizás palpitaba tu corazón, quizás palpitaba todo tu cuerpo, había esa gran necesidad en tu corazón de acercarte a Dios, de fortalecer tu vida en el Señor, y de repente pues no te importó nada, ¿no? Zaqueo se olvidó, qué sé yo, de su profesión, se olvidó de su trabajo, se olvidó en ese momento de toda responsabilidad que tenía y propuso en su corazón acercarse y ver a Jesús. Lo mismo muchas veces hemos hecho nosotros, ¿no? De repente nos hemos olvidado en ese momento, ¿no? Como hoy en día, quizás de cocinar, quizás de pasarla bien, quizás de dormir un poco más, porque es un domingo, ¿no? Y bueno, como no teníamos reunión en la congregación, entonces dijimos, a través de la plataforma del Zoom vamos a tener la reunión, ¿no? Quizás ha propuesto en tu corazón decir, bueno, voy a descansar, voy a olvidarme del trabajo porque quiero escuchar palabra de Dios. Y esto propuso Zaqueo en su corazón. Y de repente vio a Jesús que venía, puso su mirada en Jesús. Y su mirada en Jesús le valió a Zaqueo pues tener la visita de Jesús personalmente en su casa. Miren la palabra de Dios que Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy mismo estaré contigo en tu casa. Ya. Qué hermosas palabras, ¿no? Cuando el Señor nos dijo, ¿no? Hoy día estaré contigo en tu corazón. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues realmente es lo todo en nuestra vida, ¿no? Es lo máximo, ¿no? No hay mayor placer que estar en la presencia del Señor. Y mucho más cuando el Señor tiene palabra de vida y vida eterna para nosotros. Este encuentro de Zaqueo lo llevó a él a una transformación. Al comienzo, cuando Jesús habitó en la casa de Zaqueo, dice que mucha gente murmuraba y empezaron a dudar de Jesús, ¿no? De repente empezaron a decir y hablaron de Jesús diciendo, si realmente este fuera el Mesías, si este fuera el Hijo de Dios, si este fuera el que Dios envió para salvar a nosotros, supiera en qué casa está. ¿Por qué? Porque la mayoría conocía a Zaqueo, que era un hombre de mucho odio en su corazón, era un hombre avariento, era un hombre que había hecho quizás mucho daño a muchas personas. Y muchos de los que estaban ahí pues empezaron a murmurar, ¿no? Empezaron a decir, el maestro no conoce a esta persona, ¿por qué está con él? Pero sin embargo, Jesús conocía los corazones y las intenciones y los pensamientos de los hombres, como conoce los nuestros, ¿no? Conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón. Y de repente Jesús habló y dijo, ha venido la salvación a esta casa. Cuando Jesús habló y cenó con Zaqueo, hubo un arrepentimiento verdadero en Zaqueo. Y ese arrepentimiento verdadero lo llevó a transformarse en un hijo de Dios. Jesús reconoció a Zaqueo como un hijo de Dios. Y lo declaró, ¿no? Y lo dijo, este es hijo de Abraham, por lo tanto también él es parte de la salvación. Él tiene parte de esta salvación.
Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, Dios nos lleva a nosotros a ser hijos de Dios. Recuerden lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué hermosa promesa, ¿no? La que nosotros tenemos, ¿no? En estas semanas, ¿cuántas personas, cuántas amistades, amigos, parientes o seres humanos y cristianos han partido a la presencia del Señor? Pero lo más hermoso es cuando somos hijos de Dios, ¿no? Porque cuando somos hijos de Dios tenemos esa entrada al reino celestial. Porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Donde yo esté, también vosotros estaré. Donde yo esté presente, allí también ustedes van a estar. ¿Ya? Y si el Señor lo dice, yo tengo que creerlo. Pero antes tengo que tener ese encuentro personal y reconocer a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Zaqueo lo hizo y hubo una transformación en él. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, siempre va a haber una transformación en nuestra vida. Por eso es que 1 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya. Entonces, es difícil pensar que una persona que haya tenido un encuentro con el Señor no tenga cambio. Es imposible. Porque cuando tenemos ese encuentro personal, hay un cambio radical en nuestra vida. Empezando de nuestro espíritu, ¿no? De nuestra alma. Ya. Ese cambio radical nos lleva a nosotros a gozar de esos frutos del Espíritu Santo que nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si antes éramos impacientes, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos volvemos pacientes. Si antes quizás no teníamos amor hacia el prójimo, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Si antes quizás éramos temerosos, hoy en Cristo Jesús ya no le tenemos miedo ni a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando hay ese encuentro personal con el Señor, también disfrutamos de aquellos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice que los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces estos frutos empiezan a mostrarse en nuestra vida. Y eso hace que nosotros tengamos ese cambio en nuestra vida, nuestro estilo de vida. De repente ya dejamos de amar las cosas terrenales y empezamos a amar las cosas espirituales, las cosas celestiales. Recuerden que Zaqueo, antes de ese encuentro con Jesús, él amaba las cosas terrenales. Él amaba su riqueza. Él se preocupaba de acumular riqueza, no importando matar gente, no importando engañar gente, pero él se preocupaba. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba en esa situación. Su corazón estaba amando más a la riqueza. Pero fíjense que el Espíritu Santo siempre trae bendición a nuestras vidas. El Espíritu Santo siempre trae sanidad a nuestra vida. Ese Espíritu Santo hizo que Zaqueo se acercara a Jesús. Y cuando tuvo Zaqueo ese encuentro con Jesús, y Jesús habitó en su casa, cenó en su casa, estuvo con él, habló con él, hubo un cambio. Y ese cambio lo llevó a Zaqueo a tener una gran bendición en su vida. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que el acercarnos a Dios nos lleva a nosotros a tener cambio y esperanza de vida eterna. Recuerden que Jesús dijo, no, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A veces creemos que esa vida en abundancia solamente es allá en los cielos, ¿no? Y muchas veces hemos cantado, ¿no? Allá en los cielos no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Es cierto. Pero las bendiciones empiezan aquí. En este mundo terrenal, las bendiciones de Dios van a estar sobre nosotros. Jesús dijo, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y la justicia de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
ese cambio debe ser notorio en nuestra vida. No algo fingido, sino algo real. Algo que solamente lo puede procesar Dios en nuestra vida. Cuando realmente nos acercamos de corazón a Jesús. Zaqueo tuvo esa necesidad de conocer quién era Jesús. Y esa necesidad lo llevó a tener un encuentro con Jesús y un cambio en su vida. De tal manera dice que Zaqueo reconoció su condición y dijo, voy a devolver 4 veces más a las personas que yo he engañado. Sabes que cuando nosotros tenemos un cambio en el Señor, nuestra vida se vuelve más flexible. Somos más solidarios, más bondadosos, porque ya no nos importa solamente nuestro propio ser. Ya no nos preocupamos por nosotros mismos, sino que también nos preocupamos por nuestro prójimo. Y es esto que nos lleva a nosotros a conocer el poder de Dios en nuestra vida. El cambio de Dios en nuestra vida hace que nosotros nos movamos cada día más y más a favor de Dios. Y cumplamos esa gran comisión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros de llevar el Evangelio a toda criatura. Pero si no hay ese cambio personal con el Señor, por más que nosotros intentemos, por más que nosotros estemos en una congregación, congregándonos muchos años, por más que nosotros leamos la palabra de Dios, por más que nosotros cantemos al Señor, por más que nosotros hagamos, como dice, obra de caridad, o como dice en 1 Corintios 13, dar de comer a los pobres, e inclusive hasta quedar yesca, si no tengo ese amor de Cristo, de nada me sirve. Porque el amor de Cristo hace que yo me motive y me desafíe a ganar almas para Dios. Entonces es importante que si yo hasta ahora no estoy teniendo ese encuentro con el Señor, es necesario buscarlo. Estoy a tiempo de buscar a Cristo en mi vida para que Dios transforme mi corazón y realmente pueda vivir una vida transformada en Cristo Jesús. Recuerden lo que decía en 1 Corintios, ¿no? 5 y 7. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo seguir viviendo en la esclavitud del pecado de mi pasado. En Cristo Jesús soy nueva criatura. Dejo las cosas viejas y aquí empiezo a vivir una nueva vida con Cristo Jesús. Y para ello yo necesito tener la presencia de Cristo en mi vida. ¿Y cómo lo encuentro? Buscándolo. El Señor dijo, el que abre su puerta, yo entraré y cenaré con él. Y estaré con él y mi Padre y el Espíritu Santo y yo estaremos con él. Qué hermosa promesa del Señor, ¿no? Entonces, hermano, con Cristo en nuestra vida, nada va a poder impedir que nosotros logremos nuestro objetivo, logremos nuestra meta en este mundo y adquiramos esa vida eterna en Cristo Jesús, que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros. O sea, nuestra vida está garantizada en Cristo en la tierra y en la eternidad, en este mundo y en la eternidad. Pero yo tengo que poner siempre mi mirada, mi fe en el Señor. Amén. La palabra de Dios dice que en Cristo nosotros somos transformados. Y si Dios lo dice, yo tengo que creer. Y como yo sé que Dios está en mi vida, porque tiene que haber un cambio en mi vida, en mi proceder, en mi pensar, en mi actuar. No puedo dejar que la vieja naturaleza me consuma, sino al contrario, mi vida debe estar siempre puesta en las manos del Señor. Mi vida debe estar siempre glorificando a Dios. Y mi vida debe ser transformada de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Yo tengo que seguir escalando peldaño cada día de mi vida. No puedo seguir en el mismo sitial, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el cambio en Cristo me lleva a conquistar nuevos logros, e inclusive, como dice Pablo, a correr la carrera de la vida y ganar esa carrera que me espera una corona de vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a
terminar con una oración y pedirle que el Espíritu Santo obre siempre en nuestra vida. Entonces, ahí donde estés, inclina tu rostro. Si me estás escuchando a través de esta plataforma, inclina tu rostro y entrega tu corazón al Señor. Y deja que el Señor actúe en tu vida. Oremos. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana venimos delante de ti, agradecido, Dios, por el privilegio, Señor, de ser hijos tuyos, Señor. Gracias por amarnos, gracias por aceptarnos tal como somos, y gracias, oh Dios, porque tu amor y tu misericordia están siempre rodeados en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, transforma sus vidas, Señor. Si hay alguna necesidad en su corazón, Señor, tú conoces, Señor, su necesidad, y tú puedes suplir esa necesidad, Señor. Porque tu palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones y rogativas delante de ti. Y que esta mañana te entregamos y nos despojamos de toda carga, Señor. Declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y único y nuestro Rey y Salvador, Señor. Y que solamente nuestra vida depende de Él. Te entregamos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Haz de nosotros un instrumento de honra y gloria para tu reino, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Gracias por amarnos y aceptarnos tal como somos, Señor. Te entregamos nuestras vidas y nuestra familia en tus manos. En el nombre de Jesucristo declaramos victoria en nuestro caminar. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y que realmente la palabra de Dios fortalezca siempre tu corazón. Amén. Amén.